Con las manos temblorosas por el hambre y la mirada fija en un plato de comida, Tomás aceptó reconstruir el granero destrozado de aquel viejo que nadie más quería ayudar. Sus dedos apache, que apenas podían sostener un martillo, terminarían sanando heridas más profundas que las de la madera podrida, convirtiendo el desprecio en respeto y el miedo en admiración. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las áridas tierras de Sonora, donde el sol castiga sin piedad y el viento arrastra historias entre el polvo, se alzaba el rancho de los Mendoza, un lugar que alguna vez rebosó de vida y risas, pero que ahora parecía tan agrietado como el corazón de su dueño. Rafael Mendoza, con sus 68 inviernos a cuestas, contemplaba desde el porche de su casa el granero destrozado por la última tormenta. Las tablas colgaban como heridas abiertas. El techo había cedido en su parte central, y los postes que alguna vez fueron firmes ahora se inclinaban en una reverencia dolorosa hacia la tierra. El viejo pasó una mano por su rostro curtido, trazando sin querer las arrugas que el tiempo y la pérdida habían tallado en su piel. 3 años habían pasado desde que Dolores, su esposa, cerró los ojos para siempre, llevándose con ella la música que antes inundaba cada rincón del rancho. Desde entonces, Rafael existía más que vivía, moviéndose por inercia entre sus escasas cabras, el pequeño huerto que apenas sobrevivía y los recuerdos que acechaban en cada rincón. Abuelo, ¿cuándo arreglaremos el granero? La voz de Lucía, su nieta de 10 años, lo arrancó de sus pensamientos. La pequeña lo miraba con esos ojos grandes, tan parecidos a los de su madre, Carmela, quien ahora trabajaba en Ciudad Obregón y apenas podía visitarlos una vez al mes. «Pronto, mijita, pronto», respondió Rafael, acariciándole el cabello negro que caía en ondas sobre sus hombros. Pero ambos sabían que no sería pronto. No tenía dinero para contratar trabajadores y sus manos, aunque sabias, ya no tenían la fuerza para emprender solas semejante tarea. Miguel, su nieto de 12 años, intentaba ayudar, pero era apenas un niño que debía concentrarse en sus estudios en la destartalada escuela del pueblo. La tormenta que había destrozado el granero hacía 2 semanas también se había llevado gran parte de su escasa cosecha de maíz y frijoles. Sin el granero no podría almacenar lo que quedaba ni lo que cosecharía, si es que lograba salvar algo. El círculo de la pobreza se cerraba sobre él con la precisión de una trampa. Esa noche, mientras el cielo de Sonora se cubría de estrellas como granos de maíz plateado sobre una manta negra, Rafael encendió las velas frente al pequeño altar donde descansaba la fotografía de Dolores. «¿Qué hago, vieja?», susurró, como si ella pudiera escucharlo desde el otro lado del velo. Todo se cae a pedazos, y yo con ello. El amanecer llegó sin respuestas, pero con la misma determinación del sol, que siempre regresa a pesar de la oscuridad. Rafael se levantó, se lavó la cara con agua fría del pozo, y se preparó un café amargo que bebió mirando hacia el horizonte. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Una figura delgada que caminaba por el borde del camino de tierra que conducía a San Miguel de Horcasitas, el pueblo más cercano. Avanzaba despacio, como si cada paso fuera una decisión difícil. No era del pueblo. Rafael lo habría reconocido. Sus ropas, aunque gastadas y polvorientas, tenían un corte diferente, y su pelo negro caía lacio hasta los hombros. Rafael entrecerró los ojos. Era un apache. No había muchos por esas tierras ya. La mayoría habían sido empujados hacia el norte o hacia reservas.
pero algunos permanecían, invisibles para quienes no querían verlos, moviéndose como sombras entre dos mundos que los rechazaban. El hombre se detuvo junto a un mezquite, su mirada fija en algo que Rafael no podía ver. Parecía contemplar la tierra, o quizás escuchaba algo que solo él podía oír. Luego, de forma inesperada, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Rafael a través de la distancia. No hubo miedo, ni sorpresa, solo un reconocimiento mudo, como el que se da entre dos viajeros que se cruzan en medio del desierto. El apache reanudó su camino, alejándose lentamente. Rafael lo observó hasta que su figura se perdió en la distancia, fundiéndose con el horizonte tembloroso por el calor. «Abuelito, ¿qué miras?», preguntó Miguel, saliendo al porche con el cabello revuelto por el sueño. «Nada, mijo, vamos a desayunar». Pero mientras preparaba las tortillas y calentaba los frijoles del día anterior, Rafael no podía quitarse de la mente aquella mirada. Había algo en ella que le resultaba familiar, como si hubiera visto en esos ojos oscuros el mismo vacío que sentía dentro de sí. Esa tarde, mientras intentaba apuntalar una de las vigas caídas del granero, Rafael se sorprendió pensando en el forastero. ¿A dónde iría? ¿Por qué caminaba solo por estas tierras donde los apaches no siempre eran bienvenidos? Había historias, por supuesto, relatos de violencia de ambos lados que se transmitían como cicatrices de generación en generación. Pero Rafael había vivido lo suficiente para saber que las historias rara vez contaban toda la verdad. Dolores solía decir que cada persona era un misterio que solo se revelaba si uno se atrevía a mirar más allá de lo evidente. Lo que Rafael no sabía es que ese breve encuentro silencioso marcaría el inicio de un cambio profundo, no solo para él y sus nietos, sino para toda la comunidad de San Miguel de Horcasitas. El destino, ese tejedor silencioso, había comenzado a entretejer sus vidas con hilos invisibles pero inquebrantables. Al día siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse cuando Rafael salió al porche con una taza de café entre las manos. Sus ojos recorrieron la tierra seca, deteniéndose en el granero maltrecho que parecía reprocharle su abandono. Suspiró. Esa mañana debía ir al pueblo a comprar algunas provisiones, aunque su bolsillo apenas tenía unas monedas que hacían un ruido triste al chocar entre sí. Estaba ensillando su vieja yegua cuando lo vio de nuevo. El apache caminaba por el mismo camino, pero en sentido contrario esta vez. Parecía más cansado, y su paso era todavía más lento que el día anterior. Rafael se detuvo, la mano aún en las riendas, observando al forastero. El hombre se tambaleó ligeramente y se apoyó en un árbol. Incluso a esa distancia, Rafael pudo ver que respiraba con dificultad. No necesitaba estar cerca para entender. Aquel hombre tenía hambre. El tipo de hambre que dobla las rodillas y nubla la vista. Rafael Mendoza había conocido ese hambre. La había sentido durante la sequía del 85, cuando perdió casi todo y tuvo que alimentar a sus hijos con nopales y la poca agua que podía recoger del rocío matutino. Recordaba la sensación de las tripas retorciéndose, la debilidad en los huesos, la desesperación silenciosa. Sin pensarlo demasiado, dejó las riendas y caminó hacia el camino. El apache lo vio acercarse y se enderezó, su cuerpo en tensión, preparado para huir o defenderse si era necesario. ¿Tienes hambre?, preguntó Rafael cuando estuvo a unos pasos. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, oxidada por la falta de uso. El hombre no respondió, pero sus ojos oscuros, hundidos en un rostro anguloso, se fijaron en él con una mezcla de cautela y orgullo herido. «Tengo comida», insistió Rafael, señalando hacia su casa.
No mucha, pero se puede compartir. El apache permaneció inmóvil, como si las palabras fueran viento que pasaba a su lado sin tocarlo. «Me llamo Rafael», añadió el viejo, dando un paso más. «Rafael Mendoza». Hubo un largo silencio, tan denso que casi podía palparse. Finalmente, el hombre habló, su voz grave pero clara. «Tomás», dijo simplemente. Rafael asintió como si ese nombre confirmara algo que ya sabía. No preguntó apellido, ni de dónde venía, ni a dónde iba. Esas preguntas podían esperar, o tal vez nunca ser formuladas. «Ven», dijo, girándose hacia la casa. No miró atrás para ver si Tomás lo seguía. Algunas invitaciones se hacen así, sin insistencia, dejando que el otro decida con libertad. Para su sorpresa, escuchó pasos detrás de él, lentos, cautelosos, pero constantes. En la cocina, Lucía y Miguel observaron con ojos grandes y curiosos al forastero que se sentó a su mesa. Rafael les había enseñado a no hacer preguntas impertinentes, pero sus miradas iban de Tomás a su abuelo, llenas de interrogantes silenciosos. «Niños, él es Tomás, va a desayunar con nosotros», explicó Rafael mientras servía frijoles, tortillas y un poco del café que aún quedaba en la olla. Tomás comió despacio, con una dignidad que contrastaba con su evidente hambre. Sus modales eran cuidadosos, casi ceremoniales. Cuando terminó, levantó la mirada hacia Rafael. «Gracias», dijo, con la misma gravedad con la que había pronunciado su nombre. Rafael asintió. «De nada». Luego, como quien no quiere la cosa, añadió: «Mi granero se está cayendo». La tormenta lo dañó bastante. Tomás siguió su mirada hacia la estructura maltrecha, visible desde la ventana. «Necesito repararlo antes de que lleguen las lluvias otra vez», continuó Rafael. «Pero estas manos ya no son lo que eran». Miró sus propias manos, nudosas y manchadas por el sol. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ahora tenía otro tono, menos tenso, más contemplativo. «Puedo ayudar», dijo finalmente Tomás. No era una oferta entusiasta, sino una constatación simple, como quien dice que el sol sale por el este. «No tengo mucho dinero para pagar», confesó Rafael. «No pido dinero», respondió Tomás. «Solo comida y un lugar para dormir mientras trabaje». Rafael extendió la mano sobre la mesa, un gesto que sellaba el acuerdo más efectivamente que cualquier contrato escrito. Tomás la estrechó con brevedad. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso hacia las montañas del oeste, Tomás examinaba el granero con ojos expertos. Rafael lo observaba desde una distancia prudente, no queriendo entrometerse, pero curioso por la meticulosidad con la que el apache estudiaba cada viga, cada clavo, cada tabla rota. «¿Sabes de construcción?», preguntó finalmente. Tomás asintió sin volverse. «Mi padre construía». «Me enseñó desde niño. ¿Dónde está tu padre ahora?», se atrevió a preguntar Rafael. «Muerto», respondió Tomás. La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, enviando ondas de silencio. Todos muertos. Rafael comprendió entonces lo que había visto en aquellos ojos oscuros. No era solo hambre física, era el vacío que deja la pérdida, el mismo que él sentía desde que Dolores se fue. «Ah, lo siento», murmuró, aunque sabía que esas palabras poco podían contra el peso de lo que Tomás cargaba. El apache se volvió hacia él. «Necesitaremos madera nueva, muchas tablas están podridas». Rafael suspiró. «No tengo dinero para comprar madera». «No necesitamos comprar», respondió Tomás, señalando hacia el bosque que se extendía más allá de los límites del rancho. «Hay árboles. Buenos árboles,
Y así, con esa simple conversación, comenzó una colaboración que ninguno de los dos imaginaba cómo transformaría sus vidas. En el horizonte, el sol se hundía en un mar de oro y carmesí, como si el cielo mismo ardiera en anticipación de lo que estaba por venir. El amanecer encontró a Tomás ya despierto, sentado en el borde del porche con la mirada fija en el horizonte, como si pudiera leer mensajes en los primeros rayos del sol. Rafael salió con 2 tazas de café humeante y le tendió una sin decir palabra. El apache la aceptó con un leve asentimiento. «Empezaremos por los árboles», dijo Tomás después de un largo silencio. «No todos sirven, hay que elegir con cuidado». Rafael asintió. En sus años había aprendido que la madera tenía su propio lenguaje, que algunos árboles nacían para convertirse en vigas y otros para dar sombra o frutos. Pero sospechaba que el conocimiento de Tomás iba más allá, enraizado en tradiciones que se remontaban a siglos. Bebieron el café en silencio, un ritual compartido que no necesitaba palabras. Cuando el sol ya estaba alto, tomaron el hacha, la sierra, y se adentraron en el pequeño bosque que crecía en la parte trasera del rancho, hacia las montañas. Tomás caminaba con la seguridad de quien conoce el terreno desde siempre, aunque era la primera vez que ponía pie allí. Se detenía ocasionalmente, tocaba un árbol, escuchaba algo que solo él podía oír, y seguía adelante. Rafael lo seguía sin cuestionar, intrigado por aquella comunión silenciosa con la naturaleza. Finalmente, Tomás se detuvo frente a un pino de tronco robusto. «Este», dijo, «es fuerte, ha crecido despacio». «La madera será buena». Rafael observó el árbol. No parecía diferente a los demás a simple vista, pero confiaba en el juicio del apache. «¿Cómo lo sabes?». Tomás señaló las marcas en la corteza, la forma en que las ramas se extendían. Detalles que para Rafael habían sido invisibles hasta ese momento. El árbol habla si sabes escuchar. Antes de comenzar a cortarlo, Tomás cerró los ojos y murmuró algo en su lengua. Rafael no preguntó qué decía, pero entendió que era una forma de respeto, de pedir permiso al árbol por lo que estaban a punto de hacer. Trabajaron todo el día, turnándose con el hacha. A pesar de su delgadez, Tomás tenía una fuerza sorprendente y sus golpes eran precisos. Cuando el árbol finalmente cayó, lo hizo exactamente en la dirección que Tomás había previsto. Al regresar al rancho, cargando las primeras tablas que habían cortado, encontraron a Lucía y Miguel esperándolos con expresión preocupada. «Abuelo, vino don Ernesto», dijo Miguel, su voz tensa. «Preguntó por ti, y cuando le dijimos que estabas en el bosque con Tomás, puso una cara muy seria». Rafael suspiró. Ernesto Valenzuela era el dueño de la tienda principal de San Miguel de Horcasitas y uno de los hombres más influyentes del pueblo. También era conocido por su desconfianza hacia los apaches, a quienes consideraba poco más que salvajes. «¿Qué quería?», preguntó Rafael, dejando la madera junto al granero. «Dijo que pasaría más tarde», respondió Lucía, y miró a la casa como si buscara algo. Tomás, que había estado escuchando en silencio, depositó su carga y se irguió, mirando hacia el camino que llevaba al pueblo. «Puedo irme», dijo con voz neutra. Rafael lo miró sorprendido. «¿Por qué habrías de irte? Tenemos un trato. Tu gente no confía en los míos». «Esta es mi tierra», respondió Rafael con firmeza. «Y en mi tierra yo decido quién se queda y quién se va». La expresión de Tomás no cambió, pero algo en sus ojos, un destello quizás, reveló que aquellas palabras significaban más de lo que Rafael podía imaginar. Esa noche, después de cenar, el sonido de cascos anunció la llegada de visitantes.
Rafael salió al porche y vio a Ernesto Valenzuela y a Francisco Montoya, el alguacil del pueblo, desmontando frente a su casa. «Buenas noches, Rafael», saludó Ernesto con una cordialidad que no alcanzaba sus ojos. «Nos dijeron que tienes compañía». «Así es», respondió Rafael sin moverse del porche. «Un hombre que me está ayudando con el granero. Un apache», intervino Francisco, su mano descansando casualmente cerca de la pistola que llevaba al cinto. «¿Sabes que hubo un robo en el rancho de los Garza la semana pasada? Dicen que fueron apaches». «Dicen muchas cosas», respondió Rafael, «pero yo solo sé lo que veo, y lo que veo es a un hombre trabajando duro para ganarse su comida». Ernesto dio un paso adelante. «Rafael, te conocemos desde hace años. Tu familia y la mía han comerciado por generaciones. Solo queremos asegurarnos de que estás seguro». «Estoy más seguro ahora que tengo quien me ayude con el granero», replicó Rafael. «Si no lo reparo antes de las lluvias, perderé lo poco que me queda». Francisco miró hacia la casa. «¿Dónde está?» «Durmiendo», mintió Rafael, aunque sabía perfectamente que Tomás estaba escuchando cada palabra desde el interior. «Mañana nos espera un día largo». Los dos hombres intercambiaron miradas. Finalmente, Ernesto asintió. «Está bien, Rafael, pero ten cuidado. Esa gente no son como nosotros. Nadie es como nadie», respondió Rafael, «y todos necesitamos comer». Después de que se marcharon, Rafael entró en la casa. Tomás estaba sentado a la mesa, tallando un trozo de madera con una navaja pequeña que sacó de su bolsillo. «¿Escuchaste?», dijo Rafael. No era una pregunta. Tomás asintió sin levantar la vista de su trabajo. Sus manos se movían con precisión, revelando poco a poco la forma de un águila en la madera. «No les hagas caso», continuó Rafael. «El miedo habla por ellos». «El miedo habla por todos», respondió Tomás, levantando finalmente la mirada. «Me también por ti». Rafael se sorprendió. «¿De qué tendría yo miedo? De quedarte solo, de perder lo poco que tienes». Tomás hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Rafael. «De ser como yo». Las palabras golpearon a Rafael como un puño invisible. Había una verdad en ellas que no podía negar. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero no incómodo. «¿Dónde aprendiste a tallar así?», preguntó finalmente Rafael, señalando la figurilla. «No, mi abuelo me enseñó», respondió Tomás. Sus dedos acariciaron el contorno del águila. Decía que en la madera vive el espíritu de lo que fue el árbol y que nuestras manos solo le dan la forma que siempre debió tener. Rafael observó con admiración el detalle de las plumas, la fiereza del pico, la dignidad en la postura del ave. «Es hermosa». Tomás terminó los últimos detalles y le tendió la figurilla. «Para tus nietos». Rafael la tomó, sorprendido por el gesto. La madera, todavía cálida por el trabajo de las manos de Tomás, parecía vibrar con vida propia. «Gracias», dijo, con una sinceridad que iba más allá del simple agradecimiento por un regalo. Esa noche, mientras el silencio envolvía el rancho, Rafael comprendió que algo estaba cambiando, no solo en el granero que comenzarían a reconstruir mañana, sino en el tejido mismo de su existencia. Como si al abrir su puerta a Tomás, hubiera abierto también algo dentro de sí mismo que llevaba demasiado tiempo cerrado. Con los primeros rayos del sol, Tomás y Rafael comenzaron la ardua tarea de desmantelar las partes dañadas del granero. Miguel, quien normalmente hubiera preferido jugar cerca del arroyo, se unió a ellos con entusiasmo, observando con atención cada movimiento de Tomás. El apache trabajaba con una precisión casi ritual, explicando con palabras escasas
pero claras cada paso que daba. «La madera vieja habla», dijo Tomás, mientras arrancaba una tabla podrida y la examinaba. «Cuenta cómo vivió, cómo murió». Miguel miró la tabla con nuevos ojos. «¿Y qué dice esta?» Tomás pasó los dedos por las vetas oscuras. Dice que el agua encontró camino entre sus fibras, que la lluvia vino del oeste y que antes de pudrirse dio hogar a pequeños seres. El niño asintió como si entendiera perfectamente, aunque Rafael notó la fascinación en su mirada. Nunca había visto a Miguel tan concentrado en algo que no fueran sus libros de aventuras. A mediodía, Lucía salió con una olla de caldo caliente y tortillas recién hechas. Se había esmerado más que de costumbre. Rafael lo notó en el aroma que desprendía el caldo, enriquecido con hierbas del pequeño huerto. «Huele bien», comentó Rafael cuando su nieta le sirvió en cuencos de barro. «Le puse epazote y cilantro», respondió ella con una tímida sonrisa dirigida a Tomás. «Y encontré laurel silvestre cerca del arroyo». El apache probó el caldo y asintió con aprobación. «La planta que encontraste no es laurel», dijo después de un momento. «Es hierba santa, es buena para el estómago y para el espíritu cansado». Lucía lo miró con ojos grandes. «¿Cómo lo sabes?» «Por el sabor y porque crece junto al agua en esta tierra». Rafael observó el intercambio en silencio. Lucía siempre había sido curiosa, pero desde la muerte de su abuela, se había vuelto más callada, como si temiera que hacer preguntas pudiera invocar más pérdidas. Después de comer, volvieron al trabajo. Tomás le enseñó a Miguel a medir y cortar la madera nueva con precisión, mostrándole cómo seguir el grano natural para que la tabla no se partiera. «¡Mira, abuelo!», exclamó el niño cuando logró cortar su primera pieza correctamente. «Lo hice como Tomás dijo». Rafael sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Hacía mucho que no veía ese brillo en los ojos de su nieto, esa mezcla de orgullo y alegría pura. Trabajaron hasta que el sol comenzó a ocultarse. El progreso era lento, pero visible. Las peores partes del granero habían sido retiradas, y el esqueleto de lo que sería la nueva estructura comenzaba a tomar forma. Mientras recogían las herramientas, Rafael notó que Tomás observaba algo a lo lejos. Siguiendo su mirada, vio a Joaquín Cordero, uno de los rancheros vecinos, parado en el límite de su propiedad, obviamente observándolos. «¿Conoces a Joaquín?», preguntó Rafael. Tomás negó con la cabeza. «Pero él cree conocerme a mí». Joaquín finalmente se acercó, montado en su caballo zaino. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con un bigote espeso y ojos pequeños que nunca parecían parpadear. Rafael saludó secamente, sin desmontar. Su mirada se desvió hacia Tomás y se endureció. «Dicen en el pueblo que tienes a un apache trabajando para ti». «Conmigo», corrigió Rafael. «Trabaja conmigo, no para mí». Joaquín soltó un bufido. «Como sea, deberías tener cuidado». Esa gente dejó la frase incompleta, pero su desprecio era evidente. «¿Esa gente qué, Joaquín?», preguntó Rafael, su voz más firme de lo habitual. El ranchero se acomodó en su silla. «Sabes bien lo que pasó en el 62. Mi padre perdió 2 hermanos en la masacre de los Álamos. ¿Y cuántos de los suyos perdieron ellos?», replicó Rafael. «La guerra no deja limpias las manos de nadie». Joaquín frunció el ceño. «Solo te advierto, viejo. Ernesto y Francisco ya andan diciendo que te estás ablandando, que dejas entrar a cualquiera a tu rancho». «Mi rancho, mis reglas», respondió Rafael simplemente. Cuando Joaquín se marchó, dejando tras de sí una estela de polvo y resentimiento, Tomás miró a Rafael con una expresión indescifrable.
No tenías que defenderme. No lo hice por ti, respondió Rafael. Lo hice por mí. Estoy cansado de cargar con odios que no me pertenecen. Esa noche, después de la cena, mientras Lucía y Miguel dormían, Rafael encontró a Tomás sentado afuera, mirando las estrellas. Sin hablar, se sentó a su lado, encendió un cigarrillo y le ofreció otro, que el apache aceptó. ¿Tienes familia?, preguntó Rafael después de un largo silencio. Tomás exhaló el humo lentamente. Tenía esposa, un hijo. Su voz era distante, como si hablara de otra vida. La viruela se los llevó hace 3 inviernos. Rafael sintió que el dolor de aquella pérdida reverberaba con el suyo propio. Lo siento. Después de eso, caminé, continuó Tomás. Al norte, al sur, trabajé donde me dejaban, dormí donde podía. Hizo una pausa. La gente teme lo que no entiende, o lo que le recuerda sus propias culpas, añadió Rafael. Se quedaron en silencio, compartiendo el peso de sus pérdidas bajo el cielo estrellado. No eran amigos, no todavía, pero entre ellos había nacido un entendimiento que iba más allá de las palabras. En la distancia, un coyote aulló, su llamado solitario elevándose hacia la luna creciente. Tomás levantó la cabeza, escuchando con atención. «Canta por los que ya no están», dijo en voz baja. «Pero también por los que aún viven», Rafael asintió, comprendiendo que en aquellas palabras simples había una sabiduría antigua, un consuelo que no había encontrado en los rezos ni en el fondo de la botella. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Dolores, no se sintió completamente solo en su dolor. Los días se convirtieron en semanas, y el granero comenzó a tomar forma bajo las manos expertas de Tomás y la dedicación de Rafael. Lo que al principio parecía una tarea imposible se transformaba gradualmente en una estructura firme, más sólida incluso que la original. Miguel pasaba cada momento libre aprendiendo de Tomás, absorbiendo no solo técnicas de construcción, sino también historias y conocimientos que el apache compartía con creciente apertura. Una mañana, mientras colocaban las últimas vigas del techo, Lucía salió corriendo de la casa, agitando un papel en la mano. ¡Abuelo! «Carta de mamá», exclamó con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Dice que vendrá este domingo». Rafael bajó cuidadosamente de la escalera improvisada y tomó la carta. Carmela, su hija, trabajaba como enfermera en una clínica de Ciudad Obregón y, aunque enviaba dinero regularmente, sus visitas eran escasas debido a la distancia y sus turnos agotadores. «Viene con el doctor Navarro», continuó Lucía, balanceándose sobre sus pies con excitación. «Y van a quedarse toda una semana». Rafael leyó la carta con una mezcla de alegría y preocupación. Carmela mencionaba que el doctor Navarro, un médico respetado con quien trabajaba, estaba interesado en conocer las plantas medicinales de la región. Pero también expresaba sorpresa por las cartas de los niños que hablaban de su nuevo amigo apache. Levantó la mirada hacia Tomás, quien seguía trabajando, pero evidentemente había escuchado todo. «Mi hija viene de visita», dijo, aunque era innecesario explicarlo, «con un médico de la ciudad». Tomás asintió sin dejar de clavar. «Es bueno que los niños vean a su madre». «Sí», respondió Rafael, doblando la carta, «pero quizás deberíamos apresurarnos con el granero. Sería bueno tenerlo terminado antes de que lleguen». Lo que no dijo, pero ambos entendieron, era que la llegada de Carmela podría complicar la situación. A pesar de ser una mujer educada y de buen corazón, Carmela había crecido escuchando las mismas historias que todos en el pueblo sobre los apaches.
Rafael no estaba seguro de cómo reaccionaría al encontrar a Tomás viviendo y trabajando en el rancho. Durante los días siguientes trabajaron con renovada intensidad. Miguel, entusiasmado por impresionar a su madre, se esforzaba más que nunca, aprendiendo a colocar las tejas de madera exactamente como Tomás le enseñaba. Así no entrará el agua, aunque la lluvia venga de lado, explicaba Tomás, mostrándole cómo superponer las tejas siguiendo un patrón específico. Una tarde, mientras Rafael estaba en el pueblo comprando provisiones para la visita, Lucía se acercó tímidamente a Tomás, quien estaba tallando unas decoraciones en la puerta principal del granero. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo la niña, sus ojos fijos en los movimientos precisos del cuchillo sobre la madera. Tomás hizo una pausa y la miró. Pregunta, ¿es cierto que tu gente puede hablar con los espíritus? El apache la observó por un momento, su expresión inescrutable. Luego volvió a su tallado. Todos pueden hablar con los espíritus, respondió finalmente, pero pocos saben escuchar sus respuestas. Lucía se mordió el labio inferior, pensativa. ¿Crees que mi abuela...? Dejó la pregunta incompleta, como si temiera terminarla. Tomás detuvo su trabajo nuevamente y miró hacia el horizonte. Los que nos amaron nunca se van del todo, dijo con suavidad. Tu abuela sigue aquí, en el viento que mueve tu cabello, en la luz que calienta tu piel, en los recuerdos que guardas. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero sonrió. Eso es lo que quiero creer. No se trata de creer, respondió Tomás. Se trata de sentir. Dejó su cuchillo y tomó un pequeño trozo de madera sin tallar. Mira. Con movimientos ágiles comenzó a dar forma a la madera. En cuestión de minutos emergió la figura de un colibrí, tan delicada y viva que parecía a punto de levantar el vuelo. Para tu abuela, dijo, entregándoselo a Lucía. Entre mi gente, el colibrí lleva mensajes entre este mundo y el otro. La niña tomó la figurilla con reverencia, acariciando las diminutas alas con la punta de los dedos. Gracias, susurró, y corrió hacia la casa, sosteniendo su tesoro contra el pecho. Cuando Rafael regresó del pueblo, traía no solo provisiones, sino también noticias inquietantes. Ernesto está organizando una reunión en la iglesia, dijo mientras descargaba las bolsas. Hablan de el problema apache, como si fuera una plaga. Tomás, que estaba ayudando a descargar, no mostró sorpresa. Es lo normal. No debería serlo, replicó Rafael con firmeza. Les dije que estabas ayudándome, que sin ti el granero no estaría casi terminado, pero no quieren escuchar. El miedo tiene oídos sordos, respondió Tomás. Esa noche, después de cenar, Rafael notó que Miguel estaba inusualmente callado, jugando con su comida en lugar de devorarla como siempre. ¿Qué pasa, mijo?, preguntó preocupado. El niño levantó la mirada, sus ojos reflejando una confusión que iba más allá de sus años. En el pueblo, Pedro y Javier no quisieron jugar conmigo, dijo con voz pequeña. Dijeron que su papá les prohibió juntarse con nosotros porque tenemos a un salvaje en casa. Rafael sintió que la ira le subía por la garganta, pero antes de que pudiera responder, Tomás habló. ¿Sabes lo que hace a un hombre salvaje, Miguel?, preguntó con calma. No es el color de su piel, ni su lengua, ni sus costumbres. Es el odio, el miedo que se convierte en odio. Eso es lo que hace a un hombre peligroso. Miguel lo miró con atención, absorbiendo cada palabra. Tu abuelo me dio comida cuando tenía hambre, un techo cuando no tenía donde dormir, continuó Tomás. Eso hace a un hombre bueno. No importa qué sangre corra por sus venas. En el silencio que siguió,
Rafael sintió que algo fundamental estaba cambiando en su pequeño mundo, como si las raíces de un árbol antiguo se estuvieran extendiendo bajo el suelo, invisibles pero inquebrantables. El domingo amaneció con una claridad especial, como si el cielo también se hubiera acicalado para la visita. Rafael se levantó antes del alba, barrió el porche, sacudió las sillas de mimbre que rara vez usaban y hasta cortó algunas flores silvestres que Lucía colocó en una jarra de barro sobre la mesa. El granero, casi terminado, se erguía con orgullo renovado, su madera fresca contrastando con el desgaste del resto de las construcciones. Tomás había trabajado en silencio, poniendo los toques finales a la puerta principal, añadiendo un mecanismo de cierre que él mismo había diseñado para que resistiera mejor los vientos fuertes. Cuando terminó, se alejó unos pasos para contemplar su obra. «Quedó mejor que nuevo», comentó Rafael, acercándose para admirar las tallas que decoraban los marcos. Símbolos apaches que, según les había explicado Tomás, servían para proteger lo que se guardaba dentro. «Durará más que nosotros», respondió el apache con la sencilla certeza de quien conoce el valor de lo que ha creado. Miguel corrió hacia ellos, señalando una nube de polvo en el camino. «¡Ahí vienen!». Rafael se tensó involuntariamente. Durante las semanas que Tomás llevaba en el rancho, había llegado a apreciar no solo su trabajo, sino su compañía, el conocimiento que compartía con los niños, la tranquila dignidad con la que enfrentaba la desconfianza del pueblo. Pero no sabía cómo reaccionaría Carmela. Su hija era de buen corazón, pero también tenía opiniones firmes y una tendencia a preocuparse excesivamente por el bienestar de su padre y sus hijos. Un automóvil se detuvo frente a la casa, levantando una última nube de polvo. De él descendió primero una mujer joven, de unos 35 años, con el mismo rostro afilado de Rafael, pero suavizado por rasgos que recordaban a Dolores. Vestía un traje sencillo pero elegante y su cabello negro estaba recogido en un moño bajo. ¡Mamá!, gritaron los niños al unísono, corriendo hacia ella. Carmela los abrazó con fuerza, besando sus cabezas, murmurando lo mucho que habían crecido. Luego levantó la mirada hacia Rafael y su sonrisa se amplió. «Papá», dijo, avanzando para abrazarlo también. Rafael la envolvió en sus brazos, aspirando el perfume discreto que usaba, tan diferente al aroma de jabón casero y hierbas secas que recordaba de su infancia. Del otro lado del automóvil emergió un hombre alto, de porte distinguido y cabello entrecano. Vestía un traje oscuro a pesar del calor, y sus lentes de montura metálica le daban un aire académico. «Papá, te presento al doctor Eduardo Navarro», dijo Carmela cuando se separaron. «Eduardo, mi padre, Rafael Mendoza». Los hombres se estrecharon la mano. Rafael notó que el apretón del médico era firme pero no desafiante, y sus ojos reflejaban una curiosidad genuina. «Es un placer conocerlo al fin, señor Mendoza», dijo el doctor. «Carmela habla mucho de usted y de este rancho». Fue entonces cuando Carmela notó a Tomás, quien se había mantenido a una distancia respetuosa. Su sonrisa vaciló y Rafael pudo ver cómo su cuerpo se tensaba. «Y él es Tomás», dijo Rafael antes de que el silencio se volviera incómodo. «Ha estado ayudándome con el granero, un trabajo excelente, como puedes ver». Tomás inclinó levemente la cabeza a modo de saludo, pero no se acercó. Percibía la incomodidad de la mujer y no quería aumentarla. «Ya veo», respondió Carmela, su voz controlada. Luego, volviéndose hacia los niños, añadió con entusiasmo forzado: «¿Por qué no me muestran qué han estado haciendo? Tengo regalos de la ciudad».
Mientras los niños arrastraban a su madre hacia la casa, el doctor Navarro se quedó atrás, observando con interés el granero. Impresionante estructura, comentó acercándose para examinar las tallas en la puerta. Son símbolos apache. Tomás asintió. Para protección. Fascinante, respondió el médico, ajustándose los lentes. He leído sobre la medicina tradicional apache, pero nunca he tenido la oportunidad de hablar con alguien que la conozca de primera mano. ¿Sería una molestia si le hago algunas preguntas durante mi estancia? La sorpresa fue evidente en el rostro de Tomás, aunque duró solo un instante. No hay molestia. Rafael observó el intercambio con interés. No esperaba que el doctor se mostrara tan abierto, y mucho menos que expresara curiosidad por los conocimientos de Tomás. Dentro de la casa, Carmela distribuía los regalos que había traído: un vestido nuevo para Lucía, una camisa y un libro de aventuras para Miguel, y para Rafael, un reloj de bolsillo que había pertenecido a su difunto esposo. «Es precioso», dijo Rafael, acariciando el metal bruñido. «Pero no puedo aceptarlos, hija. Era de Martín. Él hubiera querido que lo tuvieras», insistió Carmela. Siempre decía que tenías un sentido del tiempo que los relojes envidiarían. Cuando los niños salieron a jugar con sus nuevos tesoros, Carmela bajó la voz. «Papá, ¿qué hace un apache viviendo aquí? Las cartas de los niños mencionaban a un amigo, pero no dijeron quién era realmente». Rafael suspiró. «Es un buen hombre, Carmela. Sin él no habría granero, y los niños lo adoran». «¿Los niños lo adoran?», repitió ella, claramente preocupada. «Papá, ¿sabes lo que dicen de los apaches en el pueblo? Ernesto Valenzuela vino a la clínica la semana pasada y me advirtió que tenías compañía peligrosa». «Ernesto ve peligro donde solo hay diferencia», respondió Rafael con firmeza. «Tomás perdió a su familia, igual que nosotros. Trabaja duro, respeta nuestra casa y ha enseñado a los niños más de lo que aprenderían en un año de escuela». Carmela frunció los labios, no del todo convencida. «¿Y después qué? ¿Cuándo termine el granero?». La pregunta quedó suspendida en el aire cuando el doctor Navarro y Tomás entraron a la casa, inmersos en una conversación sobre plantas medicinales. «¿Así que el tallo es tan importante como la raíz?», preguntaba el médico, genuinamente interesado. «En la manzanilla de la sierra, sí», respondía Tomás. «El tallo tiene la fuerza para la fiebre, la raíz para el dolor». Carmela observó con asombro cómo su acompañante, un hombre educado en las mejores universidades, escuchaba con atención reverente las palabras del apache. La cena transcurrió en un ambiente de tensión sutil que solo los adultos percibían. Los niños, emocionados por la visita, hablaban sin parar, interrumpiéndose unos a otros para contar todo lo que habían aprendido con Tomás. «Y nos mostró cómo tallar madera», exclamó Miguel, corriendo a buscar un pequeño lobo que Tomás le había ayudado a hacer. «Mira, mamá, lo hice yo mismo». Carmela sonrió, genuinamente impresionada por la habilidad de su hijo. «Es hermoso, Miguel». «Tomás dice que el lobo es valiente pero también sabio», continuó el niño. «El que sabe cuándo pelear y cuándo usar la cabeza». Rafael observó cómo el rostro de su hija cambiaba sutilmente, su expresión desconfiada cediendo a una curiosidad cautelosa. El doctor Navarro, por su parte, parecía cada vez más fascinado con Tomás, haciéndole preguntas sobre remedios para dolencias que veía en su clínica. Después de la cena, mientras los hombres compartían un café en el porche, Carmela se quedó dentro, arropando a los niños. Cuando salió, su expresión era pensativa. «Miguel me dijo que tallas figurillas para ellos», dijo, dirigiéndose directamente a Tomás.
Dijo que las historias que cuentas les ayudan a entender cosas que antes no entendían. Tomás asintió. Los niños tienen oídos limpios, escuchan sin miedo. También me dijo que gracias a ti ya no teme tanto a la oscuridad. Carmela hizo una pausa. Desde que murió su abuela, ha tenido pesadillas. Pero dice que ahora sabe que puede hablar con ella a través del viento, que tú le enseñaste cómo escuchar. Las palabras quedaron flotando en el aire nocturno, cargadas de un reconocimiento que no necesitaba ser expresado con más claridad. En ese momento, entre el aroma del café recién hecho y la suave brisa que traía ecos del desierto, algo comenzó a cambiar en la mirada de Carmela. No era aceptación completa, no todavía, pero era un principio. Un principio que, como el granero renovado, podría crecer hasta convertirse en algo sólido y perdurable. La mañana siguiente amaneció cargada de promesas. El doctor Navarro había convencido a Tomás para que lo llevara a recolectar plantas medicinales, y ambos partieron al alba con bolsas de lona y cuchillos pequeños para cortar raíces y tallos. Rafael los observó alejarse, el apache moviéndose con la gracia silenciosa que le caracterizaba, el médico siguiéndolo con entusiasmo apenas contenido. Nunca había visto a Eduardo tan emocionado, comentó Carmela, uniéndose a su padre en el porche con 2 tazas de café humeante. Anoche no dejaba de hablar sobre las posibilidades de integrar conocimientos tradicionales a la medicina moderna. Rafael aceptó el café con un gesto de agradecimiento. Tomás sabe cosas que no están en los libros, cosas que su gente ha aprendido durante siglos. Carmela se sentó a su lado, contemplando el paisaje que se extendía ante ellos, bañado por la luz dorada del amanecer. Sabes que estoy preocupada, ¿verdad? Lo sé, respondió Rafael con suavidad. Siempre te preocupas por nosotros. Pero esta vez no hay nada que temer. En el pueblo dicen muchas cosas, la interrumpió Rafael, la mayoría nacidas del miedo y la ignorancia. Carmela guardó silencio por un momento. Anoche, cuando acosté a Lucía, me mostró la figurilla que Tomás le hizo, un colibrí. Lo sé. Dice que es para comunicarse con su abuela. Me contó que desde que lo tiene ya no llora por las noches. Continuó Carmela, su voz suavizándose, que habla con mamá a través del colibrí y que a veces, cuando sopla el viento, siente como si mamá le respondiera. Rafael sintió un nudo en la garganta. Había notado el cambio en Lucía, cómo su tristeza parecía haberse aligerado, pero no conocía el alcance de la transformación. ¿Y Miguel? Carmela hizo una pausa, como si buscara las palabras exactas. Está diferente, más seguro. Me habla de árboles, de estrellas, de cómo escuchar la tierra. Nunca lo había visto tan conectado con algo. Tomás les ha dado más que lecciones de carpintería, respondió Rafael. Les ha dado una forma de entender el mundo que yo no podía ofrecerles. Carmela bebió su café en silencio, procesando las palabras de su padre. ¿Y qué pasará cuando termine el granero? ¿Se irá? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno se atrevía a nombrar aún. Mientras tanto, en las colinas cercanas, Tomás guiaba al doctor Navarro por senderos apenas visibles, deteniéndose ocasionalmente para señalar plantas específicas. Esta es hierba del manso, explicaba, arrancando con cuidado una planta de hojas verdes pálidas. Para el estómago cuando duele por dentro, no solo por hambre. El doctor tomaba notas en una pequeña libreta, dibujando esquemas rudimentarios de las plantas y anotando sus propiedades según Tomás las describía. Su rostro reflejaba una concentración absoluta, como un estudiante ante un maestro venerado.
¿Y esta?, preguntó, señalando una hierba de tallos rojizos que crecía en una grieta entre las rocas. «Sangre de Cristo», respondió Tomás. «Para heridas que no cierran. Se hierve la raíz, se enfría el agua y se limpia la herida 3 veces al día». El doctor Navarro asintió escribiendo furiosamente. «Es fascinante, Tomás. Algunas de estas plantas tienen propiedades que la medicina occidental apenas está comenzando a estudiar, y otras son completamente desconocidas para nosotros». Tomás lo miró con curiosidad. «¿Por qué le interesa lo que sabe mi gente?» La mayoría de los hombres blancos creen que nuestros remedios son supersticiones. El médico dejó de escribir y levantó la vista. «Mi madre era mestiza», dijo después de un momento. «Mi abuela era yaqui. Cuando yo era niño, ella trataba nuestras enfermedades con plantas y cantos. Mi padre, que era médico, se burlaba de ella». Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en la distancia. «Hasta que enfermó de neumonía y ninguno de sus medicamentos lo ayudó. Fue mi abuela quien lo salvó con un remedio de corteza de saúco y miel silvestre». Tomás asintió, comprendiendo el peso de esa historia. La sabiduría no pertenece a un solo pueblo. «Exactamente», respondió el doctor con entusiasmo. «Pero se está perdiendo, Tomás. Los jóvenes apaches ya no aprenden estos conocimientos y los médicos, como yo, no tenemos acceso a ellos». «Es una tragedia para todos». Siguieron recolectando en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando el sol estaba alto, regresaron al rancho con las bolsas llenas y una idea germinando entre ellos, todavía no expresada, pero ya tomando forma. Al llegar, encontraron una escena inesperada. Frente a la casa estaban estacionados 2 automóviles y la camioneta del alguacil, Francisco. Rafael estaba en el porche, su postura tensa revelando que la visita no era amistosa. Ernesto Valenzuela, Francisco y el padre Domingo, el sacerdote del pueblo, estaban de pie frente a Rafael. Carmela se encontraba junto a su padre, con los niños medio escondidos detrás de ella. «Ahí está», dijo Ernesto al ver acercarse a Tomás y al doctor. Su voz estaba cargada de una satisfacción amarga. «El apache que está causando problemas». El doctor Navarro avanzó, colocándose instintivamente entre Tomás y los recién llegados. «¿Qué sucede aquí?» «Asuntos del pueblo, doctor», respondió Francisco con una autoridad artificial. «Con todo respeto, esto no le concierne. Todo lo que afecte a mi anfitrión me concierne», replicó el médico con firmeza. «¿Cuál es exactamente el problema?» El padre Domingo, un hombre de edad avanzada, con rostro amable pero preocupado, dio un paso adelante. «Ha habido inquietud en el pueblo, doctor. Rumores sobre actividades en este rancho. Algunos padres están preocupados porque sus hijos hablan de aprender magia apache y...» Rafael resopló con desdén. «Magia. Tomás les ha enseñado a los niños sobre plantas y animales. Les ha mostrado cómo tallar madera y construir estructuras que durarán generaciones. También les ha hablado de espíritus y de comunicarse con los muertos», intervino Ernesto. «Mi hijo llegó a casa diciendo que quería hacer un talismán para hablar con su tío fallecido, como Miguel puede hablar con su abuela». Carmela palideció visiblemente. «¿Miguel ha dicho eso en la escuela?» «Y no solo él», continuó Ernesto. «Y varios niños ahora quieren que el apache sabio les enseñe sus secretos. Incluso algunos adultos hablan de consultar con él por dolencias que el doctor Suárez no ha podido curar». El padre Domingo suspiró. «Entiendo que sus intenciones son buenas, Rafael, pero debe comprender nuestra preocupación. Estas prácticas van contra nuestras enseñanzas».
¿Qué prácticas, padre?, intervino el doctor Navarro. Enseñar a los niños a respetar la naturaleza, mostrarles cómo las plantas pueden curar, ayudarles a procesar su dolor por la pérdida de un ser querido. No es tan simple, doctor, replicó Francisco. Hay leyes sobre quién puede ejercer la medicina y hay precedentes sobre los problemas que los apaches han causado en estas tierras. Tomás, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Todos se tensaron, pero su postura no era amenazante. «Puedo irme», dijo con voz tranquila. «No quiero traer problemas a esta familia». «¡No!», exclamó Miguel, corriendo hacia él y aferrándose a su pierna. «No puedes irte. El granero no está terminado». «El granero está casi listo, Miguel», respondió Tomás con suavidad, colocando una mano sobre la cabeza del niño. «Y tú ya sabes cómo terminarlo». Lucía se unió a su hermano, sus ojos llenos de lágrimas. «Por favor, no te vayas. ¿Quién me contará más historias sobre el colibrí?». El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. Ernesto miraba la escena con una mezcla de desconcierto y obstinación. Francisco parecía incómodo, como si la situación hubiera tomado un giro que no había anticipado. El padre Domingo observaba a los niños con expresión pensativa. Fue Rafael quien finalmente rompió el silencio. «Tomás no irá a ninguna parte», dijo con una firmeza que no admitía réplica. «No mientras yo sea el dueño de este rancho». Miró directamente a Ernesto. «Y si tienes algún problema con eso, Ernesto, te sugiero que recuerdes quién te prestó dinero para salvar tu tienda durante la inundación del 93, cuando el banco te dio la espalda». Ernesto palideció, pero no respondió. El doctor Navarro aprovechó el momento. «De hecho, tengo una propuesta que podría interesarles a todos. He estado hablando con Tomás sobre la posibilidad de documentar sus conocimientos sobre plantas medicinales. Conocimientos que podrían beneficiar a toda la comunidad, incluyendo a San Miguel de Horcasitas». El padre Domingo levantó las cejas con interés. «¿Documentarlos de qué manera, doctor?» «Un libro», respondió el médico. «Un compendio de sabiduría herbal que podríamos poner a disposición de la clínica local. Supervisado por mí, por supuesto, para asegurar que todo sea ortodoxo». La palabra pareció calmar al sacerdote, quien asintió lentamente. «Eso sería diferente, un propósito educativo y beneficioso para todos», añadió Carmela, captando la idea. «La clínica siempre necesita más opciones para tratar a los pacientes, especialmente aquellos que no pueden pagar medicamentos caros». Francisco se removió, incómodo. Aún así, la presencia de un apache en el pueblo. «Tomás no tiene por qué ir al pueblo», intervino Rafael. «Se puede quedarse aquí, donde ya ha demostrado ser un hombre de paz y de trabajo». Ernesto abrió la boca para protestar, pero el padre Domingo levantó una mano, silenciándolo. «Quizás», dijo lentamente, «deberíamos considerar esta situación con más caridad cristiana». Miró a Tomás con una mezcla de cautela y curiosidad. «El Señor nos enseña a no juzgar apresuradamente. Y si los conocimientos de este hombre pueden ayudar a los enfermos». La tensión en el aire comenzó a disiparse, aunque no desapareció por completo. Ernesto y Francisco intercambiaron miradas, conscientes de que habían perdido esta batalla particular. Con despedidas frías y promesas vagas de seguir hablando sobre el asunto, se marcharon. Cuando los automóviles se alejaron, dejando tras de sí nubes de polvo y un silencio cargado de significado, Rafael se volvió hacia Tomás. «Lo siento», dijo simplemente. El apache negó con la cabeza. «No hay nada que sentir. Es como ha sido siempre, pero no como debe ser.
intervino el doctor Navarro. Y quizás, solo quizás, podamos empezar a cambiar eso, un pequeño paso a la vez. Miguel, aún aferrado a Tomás, levantó la mirada. ¿Entonces te quedas? Tomás miró al niño, luego a Rafael, a Carmela y finalmente al doctor. En sus ojos había una cautela nacida de muchas decepciones, pero también algo más, un destello de lo que podría ser esperanza. Por ahora, respondió, tenemos un granero que terminar y al parecer un libro que escribir. Los días siguientes transcurrieron en una paz tensa pero esperanzadora. Carmela había extendido su estancia una semana más, solicitando permiso en la clínica para colaborar en el proyecto del libro medicinal. El doctor Navarro, cada vez más entusiasmado, había transformado la mesa del comedor en un improvisado laboratorio donde clasificaba las plantas recolectadas con Tomás, dibujaba esquemas detallados y anotaba meticulosamente cada explicación que el apache le proporcionaba. «Es extraordinario», comentaba a menudo, ajustándose los lentes mientras examinaba alguna raíz o corteza. Algunas de estas aplicaciones son completamente desconocidas en nuestra literatura médica. Tomás, por su parte, seguía trabajando en el granero durante las mañanas, añadiendo detalles que, si bien no eran estrictamente necesarios, convertían la estructura en algo más que un simple depósito para granos y herramientas. Cada tabla había sido colocada con precisión, cada unión reforzada para resistir décadas. En las tardes, se sentaba con el doctor y, con una paciencia infinita, le explicaba cómo distinguir plantas similares, qué partes usar, cómo prepararlas. Una tarde, mientras Rafael observaba esta escena desde el porche, Carmela se sentó a su lado con 2 tazas de té. «Es como volver a la escuela», comentó mirando hacia la mesa donde Tomás explicaba algo al doctor, quien asentía con entusiasmo. «Eduardo dice que hay medicinas aquí que podrían ayudar a muchos de nuestros pacientes más pobres». Rafael aceptó el té con un gesto de agradecimiento. «¿Ya no estás preocupada, entonces?» Carmela guardó silencio un momento. «Todavía no estoy completamente tranquila», admitió finalmente. «Pero he visto cómo los niños lo miran, cómo hablan de él, y he visto cómo los trata». Hizo una pausa. «Anoche, cuando Miguel tuvo esa pesadilla, fue el primero en llegar a su lado, antes que yo, que dormía en la habitación de al lado». Rafael asintió. Había escuchado los gritos de su nieto en medio de la noche, pero cuando se levantó, Tomás ya estaba allí, hablándole en voz baja, calmándolo con palabras suaves en una mezcla de español y apache. «Lo que no entiendo», continuó Carmela, «es por qué se preocupa tanto por nosotros, por los niños, por ti. No somos nada para él». «Te equivocas», respondió Rafael. «Somos los que le dimos un lugar cuando no tenía ninguno, los que lo vimos como un hombre, no como un apache, para alguien que lo ha perdido todo. Eso es todo». Carmela reflexionó sobre estas palabras, su mirada perdiéndose en el horizonte donde el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos cobrizos y dorados. «El granero está casi terminado», dijo después de un largo silencio. «¿Qué pasará después?». Rafael no tenía respuesta para esa pregunta, aunque llevaba días dándole vueltas en su mente. El acuerdo inicial había sido comida y techo a cambio del trabajo en el granero. Pero ahora, la idea de que Tomás simplemente se marchara le producía una inquietud profunda, como si estuviera a punto de perder algo valioso que apenas había descubierto. Esa noche, después de la cena, Lucía trajo el viejo álbum de fotos familiares y se sentó junto a Tomás, mostrándole imágenes de su abuela Dolores, de Carmela cuando era niña, de Rafael cuando aún tenía el cabello negro y la espalda recta.
Esta es mi abuelita en su boda, explicaba, señalando una fotografía amarillenta donde una joven Dolores, vestida con un traje sencillo pero elegante, sonreía junto a un Rafael casi irreconocible en su juventud. El abuelo dice que era la mujer más bonita de todo Sonora. Tomás observaba las fotografías con respeto, escuchando atentamente cada historia que Lucía le contaba. En algunos momentos, sus dedos ásperos acariciaban suavemente los bordes de las imágenes, como si, a través de ese contacto, pudiera sentir las vidas capturadas en ellas. ¿Tú no tienes fotos de tu familia?, preguntó inocentemente Lucía. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Rafael se tensó. Carmela contuvo el aliento, y el doctor Navarro dejó de escribir, levantando la mirada de sus notas. Mi pueblo no guarda recuerdos en papel, respondió finalmente Tomás, su voz tranquila, pero cargada de una emoción contenida. Los guardamos aquí, añadió, tocándose la frente, y aquí, concluyó, colocando una mano sobre su corazón. Lucía asintió, como si aquella explicación tuviera perfecto sentido para ella. ¿Puedes contarnos cómo era tu esposa?, preguntó con la misma naturalidad con que habría pedido un cuento antes de dormir. Rafael estuvo a punto de intervenir, pero algo lo detuvo. Quizás fue la forma en que los hombros de Tomás se relajaron, o cómo sus ojos, usualmente cautos, se suavizaron al mirar a la niña. Se llamaba Naya, comenzó, su voz adoptando el tono rítmico de quien cuenta una historia antigua. Tenía el cabello largo hasta la cintura y cuando reía sonaba como el agua del arroyo sobre las piedras. Los niños escuchaban fascinados. Incluso Carmela y el doctor parecían cautivados por la cadencia de sus palabras, por la forma en que describía a una mujer que nunca conocerían, pero que, de algún modo, comenzaba a existir en la habitación a través de la voz de Tomás. Nuestro hijo se llamaba Taján, continuó. Significa agua que corre. Era rápido como un ciervo y curioso como un coyote joven. ¿Cuántos años tenía?, preguntó Miguel, completamente absorto en el relato. «Han 6 veranos», respondió Tomás. Le gustaba trepar a los árboles para ver más lejos. Decía que quería conocer el mundo entero. No mencionó cómo había muerto, y nadie preguntó. No hacía falta. La tristeza en sus ojos al hablar de ellos era un mapa suficiente de su pérdida. Cuando los niños finalmente se fueron a dormir, un silencio respetuoso llenó la sala. Fue el doctor Navarro quien lo rompió. «Tomás», dijo con suavidad, «he estado pensando. Este libro que estamos creando podría ser solo el comienzo». El apache lo miró con curiosidad. «Hay jóvenes, tanto en su pueblo como en el nuestro, que podrían beneficiarse de este conocimiento», continuó el médico. «No solo para curar enfermedades, sino para entender la conexión entre la tierra y la salud. Entre el cuerpo y el espíritu. Lo que Eduardo intenta decir», intervino Carmela, «es que estamos pensando en algo más permanente que un simple libro». Rafael se enderezó en su silla. «¿A qué te refieres, hija?» «A una escuela», respondió ella con una determinación que Rafael reconoció de inmediato. Era la misma que había mostrado cuando decidió convertirse en enfermera a pesar de todas las dificultades. «Una pequeña escuela de medicina tradicional, aquí en el rancho, donde Tomás pueda enseñar y donde Eduardo y yo podamos contribuir con nuestros conocimientos». Rafael miró a Tomás, tratando de leer su reacción. El rostro del apache permanecía impasible, pero había un brillo en sus ojos que no había visto antes. «Es solo una idea», añadió rápidamente Carmela.
y entendería perfectamente si prefieres seguir tu camino una vez que el granero esté terminado. El granero está terminado, dijo Tomás después de un largo silencio. Lo último que faltaba era la cerradura de la puerta pequeña. La coloqué esta mañana. La noticia cayó como una piedra en un estanque quieto, enviando ondas de tensión por toda la habitación. Había llegado el momento que todos temían inconscientemente, el final del acuerdo original. Entonces, dijo Rafael, su voz más ronca de lo habitual, supongo que debes decidir qué quieres hacer ahora. Tomás miró hacia la ventana, donde la noche desplegaba su manto de estrellas sobre el desierto. Debo pensarlo, respondió finalmente. El camino no siempre es claro, incluso para quienes sabemos leer las estrellas. Esa noche, Rafael no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, pensando en lo que significaría para todos si Tomás decidiera marcharse. No solo por el proyecto del libro o la idea de la escuela, sino por los niños, por la vida que había regresado al rancho desde que el Apache llegó. Por primera vez en 3 años, desde la muerte de Dolores, la casa volvía a sentirse como un hogar, no solo como un lugar donde sobrevivir. Al amanecer, se levantó y salió al porche. Para su sorpresa, encontró a Tomás ya despierto, sentado en los escalones, tallando un trozo de madera con su navaja. El Apache levantó la mirada cuando lo oyó acercarse, pero no dijo nada. Rafael se sentó a su lado, sacó su tabaco y comenzó a liar un cigarrillo con dedos que revelaban el temblor sutil de la edad y la emoción contenida. La tierra al norte del arroyo es buena, dijo después de un largo silencio. Con un poco de trabajo podría dar buenas cosechas y hay espacio para construir algo más grande que una choza. Tomás detuvo su tallado, pero no respondió. No es mucho, continuó Rafael, pero sería tuyo si quisieras quedarte. El Apache levantó la mirada hacia el horizonte, donde el primer rayo de sol comenzaba a asomarse, tiñendo las nubes de un rosa delicado. ¿Por qué harías eso?, preguntó finalmente. Rafael pensó en su respuesta. Podría haber hablado de gratitud por el granero, de la idea de la escuela, de cómo los niños lo necesitaban, pero optó por la verdad más simple y profunda. Porque eres familia, dijo, no por sangre, sino por elección, y la familia tiene un lugar al que regresar, siempre. Tomás volvió a su tallado, pero Rafael notó que sus manos temblaban ligeramente. Después de un momento, el Apache le mostró lo que estaba creando, una pequeña casa con detalles meticulosos, desde las tejas del techo hasta las ventanas diminutas. Mi hogar, dijo simplemente, si quieres que lo sea. En ese momento, mientras el sol ascendía sobre las tierras áridas de Sonora, 2 hombres que el destino había reunido por casualidad sellaron un pacto que iba más allá de las palabras. Un pacto de pertenencia, de respeto mutuo, de familia elegida. Y por primera vez, desde que Tomás llegó al rancho, Rafael vio algo que pensó que nunca vería. Una sonrisa plena, sincera, que transformaba completamente el rostro del Apache, iluminándolo como la primera luz del día ilumina el desierto, revelando bellezas ocultas que solo esperaban ser descubiertas. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños. La decisión de Tomás de quedarse en el rancho Mendoza y el plan de establecer una pequeña escuela de medicina tradicional se extendió por San Miguel de Horcasitas como fuego en pasto seco. Las reacciones fueron tan variadas como predecibles. Desconfianza de algunos, curiosidad cautelosa de otros, y en algunos casos, un interés genuino que sobrepasaba los prejuicios arraigados. Con la partida de Carmela y el doctor Navarro,
quienes prometieron regresar pronto con libros, suministros médicos y la documentación necesaria para formalizar el proyecto, Rafael y Tomás comenzaron a preparar el terreno para lo que sería la escuela. Eligieron un espacio cercano al granero recién terminado, bajo la sombra de 2 mezquites centenarios que proporcionarían un refugio natural contra el implacable sol sonorense. «De aquí», había dicho Tomás, trazando un círculo en la tierra con un palo. «El círculo es importante. No hay esquinas donde se escondan los malos pensamientos». Rafael, acostumbrado ya a la sabiduría aparentemente simple pero profunda de Tomás, asintió sin cuestionar. Los niños, emocionados por el proyecto, ayudaban recogiendo piedras para marcar el perímetro, cada una elegida cuidadosamente por su forma y color. Una mañana, mientras trabajaban en los cimientos, una camioneta se detuvo frente al rancho. De ella descendió Joaquín Cordero, el ranchero vecino que había mostrado su desprecio hacia Tomás semanas atrás. Rafael se tensó, preparándose para defender a su amigo, pero algo en la actitud de Joaquín era diferente. Rafael saludó el hombre, quitándose el sombrero en un gesto inusualmente respetuoso. «He venido a hablar con Tomás». El apache, que estaba mezclando barro para los adobes, se incorporó lentamente. Su expresión era serena, pero Rafael notó la tensión en sus hombros. «Mi esposa», continuó Joaquín, visiblemente incómodo, «lleva meses con un dolor que no la deja dormir. El doctor Suárez le ha dado de todo, pero nada funciona». Hizo una pausa, como si le costara continuar. «Ayer María Dolores Gómez nos contó que su nieto se curó de fiebres con un té que tú le enseñaste a preparar». Tomás asintió levemente, sin hablar. «He venido a preguntar». Joaquín tragó saliva. «Si podrías ver a Gabriela, si hay algo que puedas hacer por ella». El silencio que siguió parecía contener todo el peso de la historia entre apaches y mexicanos, siglos de desconfianza y dolor. Finalmente, Tomás habló. «¿En dónde siente el dolor tu esposa?» «En la espalda», respondió Joaquín. «Baja por su pierna derecha como fuego». Tomás intercambió una mirada con Rafael, quien asintió imperceptiblemente. «Iré a verla», dijo finalmente, «pero necesitaré recoger algunas plantas primero». La gratitud en el rostro de Joaquín era tan genuina como inesperada. «Gracias», murmuró, y en esa simple palabra había un reconocimiento que iba más allá de la necesidad inmediata. Después de que Joaquín se marchara, Rafael miró a Tomás con curiosidad. «¿Sabes qué tiene su esposa?» «Suena como el nervio grande, el que baja por la pierna», respondió Tomás. «Mi gente lo llama camino del rayo». Hay una planta que ayuda, pero también necesitará aprender a moverse de manera diferente. Esa tarde, Tomás regresó con Joaquín a su rancho. Rafael se ofreció a acompañarlos, pero Tomás negó con la cabeza. «Es mejor que vaya solo», dijo. «La confianza se construye paso a paso». Cuando volvió, horas después, su expresión era pensativa. «Su esposa mejorará», comentó mientras cenaban. «Pero más importante aún, me ha mirado a los ojos cuando le hablaba, no como a un apache, sino como a un hombre». Los días siguientes trajeron visitantes inesperados. Primero fue María Dolores, trayendo pan recién horneado y preguntas sobre cómo tratar el asma de su otro nieto. Luego llegó Pablo Sánchez, un joven carpintero que había escuchado sobre las técnicas de construcción que Tomás había empleado en el granero y quería aprender. Incluso Francisco, el alguacil, apareció una tarde aparentemente para vigilar la situación, pero terminó conversando largamente con Tomás sobre un dolor persistente en su rodilla lesionada durante su juventud. Cada visita, cada consulta,
Cada pequeño gesto de apertura era como una piedra más en el puente que se estaba construyendo, no solo entre Tomás y la comunidad, sino entre dos mundos que durante demasiado tiempo se habían dado la espalda. Una tarde, mientras Rafael y Tomás descansaban después de una jornada de trabajo duro, observando cómo Miguel y Lucía jugaban con otros niños del pueblo que ahora visitaban el rancho regularmente, Rafael expresó una preocupación que llevaba días rondando su mente. «Ernesto sigue oponiéndose a lo que estamos haciendo», dijo. «Ayer en la tienda lo escuché hablando con algunos hombres sobre cómo estamos trayendo prácticas paganas al pueblo». Tomás asintió, sin sorpresa. «Siempre habrá quienes teman lo diferente. Temo que intente algo», continuó Rafael. «Es un hombre orgulloso y con influencia. El miedo puede hacer que las personas actúen de formas que luego lamentan», respondió Tomás. «Pero también puede ser la puerta hacia el entendimiento si encuentran el valor para abrirla». Como si sus palabras hubieran sido una premonición, al día siguiente llegó la noticia de que Teresa, la única hija de Ernesto, había enfermado gravemente. Una fiebre repentina y violenta que no cedía ante ningún remedio conocido. «El doctor Suárez dice que es una infección», informó María Dolores, quien había traído la noticia. «Pero no sabe qué la causa. Y los medicamentos no funcionan. La niña empeora por horas». Rafael miró a Tomás, quien había escuchado en silencio. No necesitaron intercambiar palabras para entender la encrucijada que se presentaba ante ellos. Ayudar a la hija del hombre que más se oponía a su presencia podría cambiar todo, o podría empeorar la situación si sus esfuerzos fallaban. «¿Qué harás?», preguntó finalmente Rafael. Tomás se levantó, comenzó a recoger algunas hierbas y a guardarlas en su bolsa de piel. «Lo mismo que haría por cualquier niño enfermo», respondió simplemente. «Ofrecer lo que sé». Y así, con esa determinación tranquila que lo caracterizaba, Tomás se preparó para enfrentar lo que podría ser su mayor desafío hasta ahora. No solo curar a una niña enferma, sino tal vez comenzar a sanar heridas mucho más antiguas y profundas. La casa de Ernesto Valenzuela era la más grande del pueblo, una construcción de adobe con ventanas de vidrio y un pequeño jardín frontal, símbolo de su posición como comerciante próspero. Pero esa tarde, toda su imponencia parecía derrumbarse bajo el peso de la enfermedad que consumía a Teresa, su única hija de 12 años. Cuando Tomás y Rafael llegaron, un pequeño grupo de vecinos ya se había congregado fuera, murmurando oraciones y compartiendo teorías sobre la misteriosa fiebre. Las miradas que recibieron fueron una mezcla de esperanza y recelo, pero nadie intentó detenerlos. La desesperación había abierto puertas que antes parecían selladas por el prejuicio. Fue Constanza, la esposa de Ernesto, quien los recibió en la puerta. Su rostro mostraba el agotamiento de noches sin dormir y el rastro salado de lágrimas que ya no intentaba ocultar. «Está cada vez peor», dijo sin preámbulos, guiándolos hacia la habitación de la niña. «El doctor Suárez dice que si la fiebre no baja esta noche», no terminó la frase, no hacía falta. Teresa yacía en su cama, su pequeño cuerpo ardiendo como una brasa bajo las sábanas empapadas de sudor. Su respiración era superficial y rápida, y sus mejillas, normalmente sonrosadas, tenían ahora un tono rojizo alarmante. Ernesto estaba sentado junto a ella, sosteniendo su mano, su rostro una máscara de impotencia y miedo. Al ver entrar a Tomás, se levantó bruscamente. «¿Qué hace él aquí?», preguntó, aunque su voz carecía de la hostilidad habitual, reemplazada por un cansancio profundo. «Vine a ayudar», respondió Tomás con sencillez. «Si me lo permites».
Ernesto miró a su hija, luego a su esposa, quien asintió casi imperceptiblemente. Finalmente, con un gesto de derrota, se apartó de la cama. El doctor dice que ya ha intentado todo. Tomás se acercó a Teresa, colocando una mano suave sobre su frente. Cerró los ojos un momento, como si escuchara algo que solo él podía oír. ¿Cuándo comenzó?, preguntó. Hace 3 días, respondió Constanza. Primero pensamos que era un resfriado común, luego la fiebre subió rápidamente y empezó a tener estos sueños. Habla de sombras que la persiguen. Tomás asintió, como si aquello confirmara algo que ya sospechaba. De su bolsa extrajo varias hierbas, algunas raíces y un pequeño frasco con un líquido oscuro. «Necesito agua caliente», que dijo, «y paños limpios». Mientras Constanza salía apresuradamente a buscar lo solicitado, Tomás comenzó a preparar una mezcla de hierbas, murmurando palabras en apache que sonaban como una canción antigua. Sus manos se movían con la precisión de quien ha realizado estos gestos 1000 veces antes. Rafael observaba desde un rincón, notando cómo Ernesto seguía cada movimiento de Tomás con una mezcla de desconfianza y desesperada esperanza. El comerciante parecía haber envejecido años en solo días, su orgullo disuelto por el ácido del miedo a perder lo que más amaba. Cuando la infusión estuvo lista, Tomás ayudó a Teresa a beber pequeños sorbos. Luego aplicó cataplasmas de hierbas sobre su pecho y frente, siempre murmurando aquella canción suave en su lengua natal. «¿Qué le estás dando?», preguntó finalmente Ernesto, rompiendo el silencio tenso. «Raíz de chinacea, corteza de sauce y hierba del manzo», respondió Tomás sin dejar de trabajar. «Para la fiebre y la infección, y cardo santo para los malos sueños». «Malos sueños. Es una infección, no un...». Ernesto se detuvo, como si el peso de sus propios prejuicios lo hubiera golpeado repentinamente. «La enfermedad afecta no solo al cuerpo», explicó Tomás con calma, «también al espíritu. Los antiguos decían que la fiebre alta abre puertas entre mundos. Los sueños que ella tiene son tan reales como su dolor». Para sorpresa de Rafael, Ernesto no discutió. Simplemente asintió y volvió a sentarse junto a su hija, tomando su mano nuevamente. Tomás trabajó durante horas, cambiando cataplasmas, preparando nuevas infusiones, cantando suavemente cuando Teresa se agitaba en sueños. La noche cayó y con ella vino el momento crítico que el doctor Suárez había mencionado. Si la fiebre no cedía, las esperanzas serían escasas. Rafael, Ernesto y Constanza velaban en silencio, cada uno perdido en sus propias oraciones y pensamientos. En algún momento, sin que nadie lo notara específicamente, Teresa pareció respirar más profundamente. Su rostro, antes contraído por el malestar, comenzó a relajarse. Tomás, quien no había descansado ni un momento, colocó su mano sobre la frente de la niña y sonrió levemente. «La fiebre está bajando», anunció. Constanza sollozó de alivio. Ernesto cerró los ojos con fuerza, como conteniendo emociones demasiado intensas para expresarlas. Cuando los abrió, miró directamente a Tomás. «Gracias», dijo, y en esa simple palabra había un mundo de significado, un reconocimiento que iba más allá de la gratitud momentánea. Al amanecer, Teresa despertó, débil pero consciente, sonrió al ver a sus padres. «Soñé con un águila», murmuró. «Me llevaba sobre el desierto y me mostraba plantas que brillaban como estrellas». Tomás, quien recogía sus cosas para marcharse, se detuvo al escucharla. «Las plantas te hablaron», dijo suavemente. «Tienes el don de escuchar».
3 meses después, la pequeña escuela de medicina tradicional abría sus puertas oficialmente. Construida en forma circular, con paredes de adobe y un techo alto que permitía la circulación del aire, se había convertido en un símbolo de la transformación que había ocurrido en San Miguel de Horcasitas. El doctor Navarro había regresado, trayendo consigo libros, instrumentos médicos y el reconocimiento oficial del gobierno estatal como Centro de Investigación de Medicina Tradicional. Carmela dividía su tiempo entre la clínica del pueblo y la escuela, donde jóvenes de diversas comunidades, incluidos algunos apaches que habían escuchado sobre el proyecto, venían a aprender. Entre los primeros estudiantes estaba Teresa Valenzuela, quien desde su enfermedad había desarrollado un interés apasionado por las plantas medicinales. Su padre, en un giro que nadie hubiera predicho meses atrás, había donado terreno adicional para un jardín botánico donde se cultivaban las hierbas utilizadas en los tratamientos. Rafael, sentado en el porche de su casa renovada, observaba con satisfacción cómo Tomás enseñaba a un grupo de jóvenes a identificar plantas silvestres. Miguel y Lucía estaban entre ellos, absorbiendo conocimientos que algún día transmitirían a otros. ¿Quién lo hubiera imaginado?, dijo cuando Tomás se unió a él después de la clase. Todo esto a partir de un granero. Tomás sonrió, esa sonrisa que ya no era rara en su rostro. No fue el granero, respondió. Fue un hombre que ofreció comida a un extraño hambriento, sin preguntar quién era o de dónde venía. Rafael asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras sencillas. Un gesto de humanidad, una mano tendida en el momento adecuado, podía desencadenar transformaciones que trascendían a las personas y perduraban en el tiempo. Mientras el sol se ponía sobre las tierras de Sonora, bañando el granero, la escuela y los campos en una luz dorada que parecía bendecirlo todo, ambos hombres contemplaban en silencio el horizonte. No como mexicano y apache, no como anfitrión e invitado, sino como lo que realmente eran, dos almas que el destino había reunido para recordar al mundo que la compasión, cuando se ofrece sin condiciones, tiene el poder de sanar heridas antiguas y construir puentes donde antes solo había abismos.